En este vídeo de Culturizándonos Científicamente vamos a empezar un nuevo bloque de contenido relativo a la genética y vamos a intentar hacerlo de la manera más amena y divulgativa posible, ya que hoy en día todos debemos conocer unas nociones básicas sobre genética, ya que sin duda es la ciencia del siglo XXI. Así ya veréis cómo a lo largo de las sesiones aparecerán términos y conceptos que usamos en nuestro día a día o al menos oímos en las noticias o series de resolución de asesinatos y la mayor parte de ellas ni siquiera sabemos qué significan. En particular, vamos a responder a la pregunta ¿dónde está la información que me hace ser yo? Para ella vamos a remontarnos al principio de nuestra existencia, a lo que podría ser nuestra primera foto. A estas alturas ya todos sabemos que papá pone una semillita en mamá, es decir, que procedemos de la fecundación de un óvulo, una célula que procede de nuestra madre por un espermatozoide, una célula que procede de nuestro padre y que acaba de competir ferozmente para ser el primer espermatozoide que atraviesa la membrana del óvulo y así fusionarse, dando lugar a nuestra primera célula, el cigoto. Así, esa única célula inicial comienza a dividirse y a dividirse y a dividirse hasta dar lugar a las 37 billones de células que forman nuestro cuerpo, según los cálculos realizados por los investigadores de la Universidad de Bolonia en el año 2013. De esta forma, debe haber algo en el interior de esos 37 billones de células que nos hace ser únicos e irrepetibles en el mundo. Y que desde una microscópica célula inicial que se fotocopia, es decir, se duplica o se replica, origina nuestro cuerpo, dando las instrucciones para que tengamos una nariz, huesos, dos piernas, pero que además aporta instrucciones para que nuestro cuerpo funcione, digamos que de una manera casi perfecta. Y además, esta información hace que nos parezcamos a nuestros padres. Indagando en el interior de nuestro cuerpo y tras muchos años de investigación y múltiples teorías, los científicos llegaron a la conclusión de que toda nuestra información biológica está contenida en el ADN, o ácido desoxirribonucleico, una molécula compleja que se encuentra en el interior de un compartimento de nuestra célula, el núcleo. Este compartimento podríamos considerarlo como nuestro disco duro, donde está almacenada toda nuestra información. Cada célula de nuestro cuerpo contiene este ADN, que procede de la fusión del ADN de nuestro padre y el ADN de nuestra madre en la fecundación. Es decir, somos una mezcla de la información contenida en ADN de nuestros progenitores. Por ello, los seres humanos tenemos doble información para cada cosa, es decir, somos diploides. Al conjunto de toda esta información, es decir, al conjunto de todo nuestro ácido desoxirribonucleico, es a lo que conocemos como genoma, y básicamente son las instrucciones que hacen que yo sea yo. Nuestra primera célula ya tiene nuestro genoma, así que lo que hace es dividirse copiando esta información en cada una de las células de nuestro cuerpo, que por muy distintas que nos puedan parecer, contienen la misma información genética, es decir, el mismo ADN. Solo que, como veremos en otros vídeos más adelante, cada célula lee los capítulos que le interesan de ese manual de instrucciones que es el genoma, diferenciándose así los distintos tipos celulares. Pero vamos a mirar un poco en detalle cómo es esa molécula, cómo es el ADN. El ADN no es otra cosa que una molécula grande y compleja que está formada por las combinaciones de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, fósforo y nitrógeno. Estos elementos se unen entre sí formando tres estructuras básicas. Por un lado tendríamos el fosfato, que está formado por fósforo, hidrógeno y oxígeno en esta disposición. Y también por otro lado tendríamos a un azúcar de 5 carbonos, que conocemos con el nombre de desoxirribosa. Además del fosfato y la desoxirribosa, aparece en esta estructura las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas que tienen esta forma que vemos aquí debajo. Aparece la adenina, que está representada en naranja, la guanina, que está representada en rosado, la timina, representada en amarillo, y la citosina, representada en verde. De forma que estos tres bloques estructurales se unen entre sí formando la unidad básica del ADN, los bloques que componen a la estructura compleja, denominados nucleótidos, que no son otra cosa que la unión de un fosfato con una desoxirribosa y una base nitrogenada. Viene una timina, viene una adenina o una citosina o una guanina, y que se disponen tal y como vemos en esta imagen, donde aparece el fosfato representado en rojo, el azúcar con esa forma de pentosa en azul y la base nitrogenada en verde, recordando que puede ser adenina, timina, citosina y guanina.
y estos nucleótidos se van a unir unos a otros formando enlaces entre los azúcares y el fosfato de dos nucleótidos contiguos, formando largas cadenas de material genético. Estas largas cadenas de ADN adquieren una disposición en el espacio muy peculiar, donde el material genético siempre aparece formado por dos cadenas que se enfrentan entre sí, formando una estructura en doble hélice que viene a ser como algo parecido a una escalera de caracol similar a la que vemos en la imagen. En esta escalera de caracol, la barandilla estaría formada por un esqueleto donde se dispondrían el azúcar, es decir, la desoxirribosa, y un grupo fosfato, mientras que hacia el interior, los peldaños de esta escalera estarían formados por las bases nitrogenadas de ambas cadenas, que además se encuentran interactuando entre sí, tal y como podemos ver en esta imagen que tienen en la parte inferior derecha. La unión entre las bases nitrogenadas de las dos cadenas enfrentadas se deben a que presentan una afinidad química, de forma que una base nitrogenada se une por un enlace químico débil pero muy importante que se conoce como puente de hidrógeno a la base nitrogenada de la cadena enfrentada. Además, este enlace no se produce de cualquier manera. La adenina de una cadena siempre se va a unir con la timina de otra cadena y viceversa, mientras que la guanina siempre se va a unir a la citosina y la citosina con la guanina. Estos enlaces débiles se conocen como puentes de hidrógeno y son muy importantes porque son los que mantienen la estructura de doble hélice de la larga cadena de nucleótidos del ADN. Así resulta este modelo de doble hélice que recordemos presenta dos cadenas enfrentadas donde en el exterior se disponen ese grupo fosfato y ese azúcar denominado desoxirribosa y en el interior encontramos las bases nitrogenadas enfrentadas de las dos cadenas, siempre unidas entre sí, una adenina con una timina y una citosina con una guanina. Pero esta molécula extraordinaria todavía nos depara más sorpresas. Es una gran contorsionista. Cada una de nuestras células tiene en su interior 46 fibras de ADN que surgen de la unión de aproximadamente 3.000 millones de nucleótidos, de forma que el ADN de cada célula mide aproximadamente 2 metros. Sí, has oído bien, 2 metros. Entonces, ¿cómo cabe el ADN dentro del núcleo, que es 1 millón de veces más pequeño, de un núcleo que además está en una célula que es microscópica? Lo que sería el equivalente a meter un elefante en una caja de fósforo. Pues ¿cómo lo hace? Lo hace ayudándose de proteínas que hacen que esta macromolécula se empaquete. Se repliega una y otra vez alrededor con la ayuda de proteínas, haciendo que este material genético quepa en el interior del núcleo. Así, el ADN se enrolla una y otra vez con la ayuda de proteínas, alcanzando diferentes grados de empaquetamiento, hasta llegar al máximo nivel de condensación, el cromosoma. Todo ello hace que el ADN de nuestro cuerpo, que podría dar 765.000 vueltas alrededor del ecuador de nuestro planeta, quepa en nuestros microscópicos núcleos celulares. Cada especie tiene un número característico de cromosomas. En nuestro caso, nosotros tenemos 23 pares, donde en cada par existe un cromosoma que proviene de nuestra madre y un cromosoma que proviene de nuestro padre, que tienen distinta morfología como puede verse en esta imagen, y donde el par 23 determina si tenemos el sexo masculino, que determinamos XY, o el sexo femenino, que determinamos XX. Las instrucciones dentro de cada cromosoma están en unos segmentos que aportan información relevante para algo y estos segmentos se conocen con el nombre de genes. Todos los organismos tienen genes para muchas distintas características, por ejemplo, genes que nos indican el color de ojos, genes que nos predisponen a enfermedades como puede ser la diabetes, etc. En biología, a los genes les damos nombres como pueden ver aquí abajo, 19p13.2. Y recordar que un gen no es otra cosa que una larga secuencia de nucleótidos donde las bases nitrogenadas tienen un orden específico y que nos aportan información relevante para algo. Por ejemplo, existen varios genes que tienen información para la altura, pero la altura que está recogida en un inicio en esta información del material genético no solo va a depender de este material genético, sino que depende de la interacción que tengamos con el medio. De, por ejemplo, si nos alimentamos bien o por el contrario, no lo hacemos adecuadamente. De forma que la manifestación de una característica que se conoce como fenotipo no solo depende del material genético, sino que depende de la interacción del genotipo con el ambiente.
Cada gen aportará información para una característica que vamos a denominar carácter y podrá manifestarse de forma distinta, ya que la información del gen, es decir, la secuencia que tiene el ácido desoxirribonucleico que lo forma, puede ser ligeramente distinta. Así, por ejemplo, para el carácter del color de ojos, podemos tener información para el color azul, marrón, negro, etc. Cada una de las variaciones de un carácter es la que conocemos como alelo. Veamos un ejemplo. Para el carácter color de ojo, en nuestro genoma hay un alelo de nuestra madre, en este caso, que nos está diciendo que los ojos sean de color azul, mientras que existe otro alelo de nuestro padre, que en este caso nos indica el color marrón. Así, el individuo, el hijo de estos dos progenitores, tendría los ojos de color marrón debido a la interacción de ambos alelos, ya que en este caso predomina sobre el color azul. A principios del siglo XXI apareció uno de los proyectos más destacados, el Proyecto Genoma Humano, un proyecto internacional de investigación científica cuyo objetivo fundamental era determinar la secuencia de bases nitrogenadas que componen al ADN e identificar y cartografiar los 20-25.000 genes que componen el genoma humano. En el año 2000 se anunció públicamente la terminación del primer borrador del genoma y en el año 2006 se alcanzó otro hito con la culminación del proyecto al publicarse la secuencia del último cromosoma. Las primeras presentaciones impresas están guardadas en una serie de libros que están en una colección del Wellcome en Londres. A partir de esta secuenciación hemos descifrado base a base nitrogenada las letras que componen nuestro ADN y determinado en qué cromosomas se encuentran y qué funciones tienen. Además, pudimos sacar extraordinarias conclusiones, como que entre dos seres humanos solo existe una diferencia aproximada de un 0,2% del ADN y que desde el punto de vista genético no existe ninguna división entre las razas que normalmente separamos los seres humanos. Además, que tenemos un 98,5% de similitudes con nuestro pariente más cercano, el chimpancé, y que no existen genes que sean propios del ser humano, sino pequeñísimas diferencias en las secuencias de nucleótidos que nos hacen ser humanos. A partir de este proyecto se han desarrollado otros muy interesantes, como es el que está en la actualidad publicándose, el proyecto Microbioma Humano, donde se están intentando, a partir de determinar el genoma de todas las bacterias que habitan el cuerpo del ser humano. Así que ya podemos responder a la pregunta inicial, ¿dónde está la información que me hace ser yo? Pues esa información está almacenada en el ADN, en el ácido desoxirribonucleico que está en el interior de nuestras células. Y ese 0,2% de diferencias con otro ser humano es lo que nos hace ser únicos.